Muy bien, compañeros, estamos ya en grabación entonces de nuestra quinta sesión, módulo de comercio internacional. Agradezco a todos, como siempre, la puntual asistencia y el compromiso académico. Estábamos dando allí los 10 minutos de espera que siempre otorgamos para ir recibiendo las conexiones de cada uno de los estudiantes. En este momento, 21 estudiantes en conexión. Solamente tengo reporte de una estudiante que tiene allí un inconveniente puntual con su conexión, entonces no nos podrá acompañar el día de hoy, pero ya tiene también las instrucciones para luego homologar la asistencia a través de la visualización del video. Vamos entonces a ir dando paso a la toma de asistencia. Ya les voy a compartir pantalla para que todos veamos el proceso y una vez tomemos asistencia procedemos con los temas que tenemos planteados para hoy. Muy bien, me confirman si estamos viendo allí pantalla de Odin, por favor. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, muchas gracias. Como siempre les solicito, por favor, la confirmación a través del chat o del audio para que quede la evidencia correspondiente en esta grabación. Lina Marcela Guevara, Buenas noches, presente. gracias. Blanca Milena Aranzazu, Buenas noches, profe, presente. gracias. Caterine Ardila, Mariana Benjumea, permítame que hayamos visto a Mariana por aquí conectada. Mariana, ¿nos escuchas? Mariana Benjumea. Ya validamos nuevamente con Mariana a ver qué pasa. Jennifer Bernal, Buenas noches, profe, presente. gracias. Joana Berrío, Buenas noches, profe, presente. gracias. Cindy Briceño, Hola, profe. Buenas noches. gracias. Stephanie Cardona, Buenas noches, profe, presente. gracias. Jennifer Corredor, Luisa Fernanda Delgado, Presente, profe. gracias. Brian García, la compañera Alejandra Garzón no nos puede acompañar el día de hoy, ya había hecho su reporte previamente. Catherine Gómez, Buenas noches, presente. gracias. Daniela Hernández, Profe, buenas noches, presente. gracias. Joana Jaramillo, Buenas noches, presente. gracias. Juan David Leiva, Profe, buenas noches, presente. gracias. Juliana Linares, Buenas noches, profe, presente. gracias. Marta Doris Muñoz, Buenas noches, profe, presente. gracias. José Fernando Orrego, Profe, buenas noches, presente. gracias. Juan José Pino, Buenas noches, profe, presente. gracias. Juliana Quintero, Hola, profe, presente. gracias. Gustavo Ríos, Presente, profe, buenas noches. gracias, Gustavo. Andrea Catalina Segovia, Omar Velázquez, Profe, buenas noches. gracias. Catalina, Profe, ya buenas tenemos a noches. Catalina nuevamente. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Se me ha caído la conexión. Listo, perfecto, gracias. Sandra Milena Vélez,
Ana Milena Vélez. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Lorena Vera. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Profe, ¿me escucha? Ahora sí te escuchamos. Sandra, ¿cómo estás? Profe Sandra Milena Vélez, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos, Sandra. De pronto nos estás escuchando bien, entrecortado. Bueno, al parecer Sandra no nos está escuchando. Regálenme, le escribimos por aquí por el chat. Ya tenemos también al compañero Brian García. Apenas voy en camino para la casa. Listo. Lo tenemos ahí en conexión. Ya validamos entonces aquí la asistencia mientras llegas también allá a tu lugar de conexión. Listo, gracias, profe. Listo, Brian, gracias a ti. Por aquí me reporta Sandra Milena, si escucha, listo, perfecto. Gracias, Sandra, por confirmar. Mariana, tienes problemas con el audio, perfecto. Entonces aquí tenemos la confirmación de Mariana también a través del chat. Ok, vamos entonces a validar nuevamente con los compañeros que aún nos hacen falta. Caterina Ardila, la tenemos aún en conexión. Jennifer Corredor. Tampoco la tenemos en conexión. La compañera Alejandra ya había informado previamente. Muy bien. 3 compañeras pendientes. 24 compañeros en conexión. Vamos a ver el espacio a ver si de pronto llegan las 2 compañeras que tenemos pendientes por ingresar al aula extendida. Permítanme, verificamos aquí grupo o interno. No hay ninguna información. Entonces vamos a ir procediendo con nuestros temas por el momento. Muy bien. Como primer punto, compañeros y compañeras, agradezco a todos los que lograron realizar el desarrollo del cuestionario tipo parcial en plataforma, el cual estuvo habilitado hasta el 17 de mayo, inclusive hasta el lunes festivo. Agradezco pues a todos y ya pueden validar también todas las correspondientes notas en sistema ODIN. Aún no he habilitado la verificación de preguntas y respuestas directamente en el cuestionario o aquí en plataforma porque se evidencia que algunos compañeros aún no han logrado desarrollar el parcial o no lo desarrollaron en el tiempo establecido hasta el 17 de mayo, es decir, desde el pasado miércoles, y hasta el día lunes estuvo disponible el parcial y no presentaron algunos compañeros el desarrollo del mismo. Ya recibí por lo menos una solicitud de uno de los compañeros dando su explicación de por qué no había podido realizar el correspondiente desarrollo del parcial. Sin embargo, recordemos que tuvimos varios días de disponibilidad para desarrollar el mismo. ¿Qué vamos a hacer en este sentido? Y por eso no he habilitado la verificación de las preguntas y respuestas correctas y la retroalimentación de las mismas. Vamos a habilitar una segunda oportunidad para los compañeros que aún no han desarrollado el parcial. Eso quedará habilitado al finalizar la sesión del día de hoy. Por obvias razones, el parcial o la segunda oportunidad, es decir, la presentación por fuera de los tiempos establecidos para la actividad, no podrá tener la misma nota que tuvieron los compañeros que sí realizaron el parcial dentro de los tiempos, es decir, la nota sobre 5. Para esta segunda oportunidad, entonces la nota, segunda y única oportunidad, la nota será sobre 4 para los compañeros que están allí pendientes del desarrollo, para que lo tengan en cuenta, y esta
oportunidad, entonces quedará habilitada una vez finalicemos la sesión del día de hoy y solo estará habilitada por el resto del día de hoy, es decir, hasta la medianoche, para que puedan realizar el desarrollo de este parcial y no se vayan a ver afectados con una nota en 0 allí para el desarrollo de esta actividad. Entonces, así lo dejaremos establecido. Una vez finalicemos esta sesión, habilitamos. Yo les informo obviamente a través de el grupo de WhatsApp. Una vez quede habilitado, quedará habilitado obviamente antes de que subamos el video y demás, que se demora un poco más ese proceso, para que puedan aprovechar el tiempo también. Es decir, casi que 5 minutos después de haber finalizado la sesión de hoy, estará quedando habilitado para aquellos compañeros que no lograron desarrollar el parcial en los tiempos establecidos. Para que lo tengan en cuenta, por favor, y también tengan en cuenta que la nota es sobre 4. Es la única condición que cambiaría. Del resto, las condiciones quedan exactamente igual, un solo intento, un tiempo establecido para el desarrollo, pero la nota va a ser sobre 4 para que lo tengan muy claro y muy pendiente al momento de estar desarrollando el parcial. ¿Alguna inquietud, compañeros, con respecto al parcial, tanto para quienes lograron desarrollarlo como para quienes aún faltan por desarrollar la actividad? Ya quedó todo claro, profe. Muy bien. No sé si los compañeros que desarrollaron el parcial tienen alguna inquietud con respecto al desarrollo del mismo. Como les decía hace un momento, la nota definitiva la pueden encontrar ya en Sistema Odin. Y para la revisión del intento, entonces quedará habilitado la revisión del intento, la revisión del desarrollo de sus preguntas y respuestas y la retroalimentación una vez finalice esa segunda oportunidad de los compañeros. Y allí ya podremos entonces habilitar para que ustedes validen respuestas correctas, respuestas incorrectas y retroalimentaciones correspondientes. ¿Quedamos claros allí en esa parte, compañeros? ¿Alguna inquietud? No, profe, ninguna. Muy bien. Vamos entonces ahora a pasar a desarrollar los temas que tenemos presupuestados para el día de hoy. Sesión número 5 del 19 de mayo. Vamos a dar continuidad a los temas de nuestro módulo guía, de nuestro documento guía, donde hablaremos un poco acerca de los aspectos financieros del comercio internacional, más puntualmente algunas formas de pago y algunos mecanismos también que se utilizan para precisamente ejecutar esas formas de pago. También vamos a generar un espacio que considero bastante importante para que ustedes por lo menos identifiquen dentro de lo que es el manejo de las operaciones de importación, las cuales por su normatividad conllevan a que los diferentes importadores, las diferentes empresas, organizaciones o personas naturales que realizan importaciones tengan que realizar un pago de impuestos, que es un poco el tema que podría interesarles más a ustedes en esta parte del comercio internacional. Si bien para algunos es interesante todo el proceso de desarrollos y demás, no deja de ser importante también tener algo de contenido contable. Y allí en ese sentido, pues, podremos entonces o intentaremos validar el día de hoy, por lo menos ustedes conozcan, algunos ya lo pueden conocer, las declaraciones de importación. Traemos 2 ejemplos y cuál es la correcta forma de hacer esa liquidación de impuestos. Si bien en la gran mayoría de casos la liquidación de impuestos como tal, digamos que no la realiza la compañía importadora porque utiliza a los intermediarios como las agencias de aduana, que son especialistas en el tema, y el importador pues solamente recibirá la información ya de una liquidación o posible liquidación para realizar el pago de impuestos.
Es importante que ustedes también desde la parte contable lo conozcan porque muy seguramente en algún momento desde su entorno laboral podrán tener que hacer algunas verificaciones de este pago de impuestos y demás para poder autorizar los mismos pagos, para poder desembolsar a las agencias de aduana los fondos suficientes para hacer estos pagos directamente ante la aduana. Entonces, consideramos importante que ustedes por lo menos conozcan este tipo de documentos y cómo se determina la liquidación de los impuestos en las operaciones de importación. No hablamos de las operaciones de exportación porque en Colombia las exportaciones no generan pago de impuestos. Las exportaciones son libres de impuestos, incluso ya habíamos hablado que además no se genera IVA, no se factura el IVA en las exportaciones desde Colombia hacia el exterior. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta, por eso vamos a hablar solamente de declaraciones de importación, que es donde se realiza todo el tema de pago de impuestos. Vamos entonces a dar paso a nuestro módulo guía. El tema de las declaraciones de importación lo manejaremos posterior a que compartamos un poco acerca de los aspectos financieros, como para contextualizar primero esa parte de pagos y luego ya hablar un poco del tema de pago de impuestos y liquidación de impuestos. Vamos entonces a nuestro módulo guía. Habíamos quedado por acá en esta parte. El tema previo a estos aspectos financieros fue toda la parte de Incoterms y algunos aspectos operativos o técnicos. Y ahora vamos a hablar de los aspectos financieros. En primera instancia, un aspecto financiero del que ya hablamos previamente, cuando hablábamos del mercado de divisas y de los tipos de cambio o de las tasas de cambio, es precisamente el tipo de cambio. El tipo de cambio que debemos de tener en cuenta al momento de estar hablando de una operación de comercio internacional. Permítanme un segundo. Ya tenemos por aquí otra compañera de las que estaba pendiente. Vamos a actualizarla de una vez. Permítanme que no ha actualizado aquí el ingreso. Ok, creo que ya la tenemos ahí en conexión. La compañera Caterine Ardila. Caterine, ¿nos escuchas bien? Hola, profe, sí, buenas noches. Muy bien, muchas Qué pena y la gracias, pregunta, Caterine. profe. No, no te preocupes, no hay ningún problema. Lo importante es que ya estás en conexión. Sí, como siempre, les recomiendo a quienes van terminando de ingresar apenas hasta ahora, validar una vez tengamos el video disponible, la información que no han alcanzado a recibir, por lo menos en estos casi 20 minutos que llevamos ya de sesión. Entonces te actualizamos aquí, Caterine, para que quedes ok en asistencia. Solamente tenemos pendiente a la compañera Jennifer Corredor y a la compañera Alejandra Garzón, que ya tenía un informe previo de inasistencia. Muy bien. Seguimos ahí con la disponibilidad de la asistencia, por si de pronto llega la compañera que nos está haciendo falta. Estábamos hablando entonces de esos aspectos financieros, puntualmente el tipo de cambio, ya lo habíamos hablado, y el tipo de cambio será un determinante, y lo vamos a ver ahora cuando estemos haciendo el ejercicio de las declaraciones de importación, será un determinante al momento de hacer precisamente esas liquidaciones de impuestos, porque recordemos que las operaciones de comercio internacional y de comercio exterior se presentan en moneda extranjera, en esas monedas de negociación, que ya habíamos hablado también previamente cuando estábamos hablando del mercado de divisas y de las monedas fuertes y demás. La moneda de negociación establecida incluso por el mismo Fondo Monetario Internacional, adoptado por la Cámara de Comercio Internacional, la moneda de negociación fuerte y para las operaciones de comercio internacional y de comercio exterior será el dólar. Pero nosotros no pagamos impuestos en dólares. Nosotros, como importadores o como empresas importadoras y demás, y empresas ubicadas en el territorio colombiano, en el territorio aduanero nacional, pagamos nuestros impuestos en pesos colombianos. Por aquí está ingresando nuevamente el compañero Brian, ya haciendo su ingreso seguramente desde el sitio de conexión.
Entonces, en ese sentido, el pago en pesos colombianos, debemos de tener en cuenta ese tipo de cambio para poder hacer unas liquidaciones correctas. Y recordemos que hablábamos también que esa tasa de cambio a tener en cuenta al momento de aplicarla para las operaciones de comercio exterior va a ser siempre la tasa del viernes, la TRM con la que se trabaja el día viernes de la semana inmediatamente anterior, será la tasa o tipo de cambio a utilizar durante la semana en curso. Es decir, por ejemplo, que esta semana estamos trabajando con la TRM que rigió el día viernes de la semana anterior. Y eso lo estamos utilizando para todas las operaciones de importación que se realicen esta semana hasta el día domingo. Ya para el próximo lunes tendremos seguramente una nueva tasa de cambio y estará determinada por la TRM que aplique para el día viernes. Con la TRM que se trabaje el día viernes, pasado mañana, esa será la que quede establecida para la próxima semana en todas las operaciones de comercio internacional, puntualmente para el tema de las declaraciones de importación. Como les decía, ahora vamos a ver en el ejemplo de las declaraciones de importación que traemos, en qué momento aplicamos esa tasa de cambio y qué relevancia tiene para el tema de la liquidación de impuestos. Dentro de los aspectos financieros, también debemos de tener en cuenta entonces las formas de pago internacional y los mecanismos de pago. Entonces vamos a hablar primero de las formas de pago. Tanto en la exportación como en la importación se genera movimiento de divisas. En la exportación, las organizaciones, las empresas venden productos o servicios a el mercado externo, al exterior, a diferentes países en el resto del mundo. Por esa operación comercial, la organización, la empresa, recibirá unas divisas, unos dólares. ¿Cómo se llama esa importación, esa operación al momento de realizar la exportación y recibir las divisas? ¿Alguien sabe cómo se llama esa operación? No tenemos ese concepto ahí claro. No sé. Cuando hacemos una compraventa local, una empresa le vende a un consumidor, una tienda le vende a un cliente, y el cliente tiene que hacer el pago de lo que está comprando, está desembolsando una cantidad X de dinero para entregársela a esa empresa, a esa tienda, a esa organización, por haber dispuesto sus productos o sus servicios para esa operación comercial. En ese momento, la empresa está recibiendo unos fondos, un efectivo, un dinero. Está reintegrando un valor por un servicio o un producto ofrecido. Esa operación, tanto de forma local, sino que el concepto es más utilizado para la operación internacional, se denomina reintegro. Al exportador, a la empresa exportadora, le están reintegrando una cantidad de divisas X por haber puesto esos productos o servicios a disposición del comprador. Hay un reintegro. Tengamos ese concepto allí en cuenta. Y si en la exportación entonces hablamos de un reintegro,
cuando somos nosotros o las empresas quienes compran en los mercados extranjeros, reciben un producto o un servicio a través de una importación, ¿cómo se llamará entonces esa operación donde el importador, el comprador en Colombia, tiene que disponer de unas divisas para poder pagar esa mercancía o esos servicios al exterior? Desembolso, ok. El término podría ser un sinónimo, compañero, e incluso podría llamarse desembolso, pero hay un concepto técnico como tal que eh, se utiliza para esa operación. Intercambio, profe. Intercambio de divisas, no, está más ligado un poco al desembolso que nos decía el compañero. Permítame, qué pena, porque no vi quién nos hizo allí la observación. Estoy aquí en la pantalla del módulo guía. Pero el concepto estaría más ligado al desembolso. Efectivamente hay un desembolso que está haciendo el comprador, en este caso el importador, a un vendedor que está ubicado en el exterior y que tiene que ser obviamente en divisas, más puntualmente en dólares o en algunos casos en euros, dependiendo de la negociación comercial. A esa operación se le denomina, dentro de los conceptos que manejamos, ya hablamos de que si es un exportador el que vende sus productos o servicios y recibe unas divisas, le están reintegrando por haber puesto esos productos o servicios a disposición. Y cuando le pusieron a una empresa, a una compañía, los productos o servicios a disposición y él tiene que pagar por eso, está haciendo un reembolso de divisas. Por eso era muy similar allí al tema de desembolso. Está haciendo un reembolso de divisas. Entonces, en la Expo se recibe un reintegro y en la Impo se realiza un reembolso. Dos conceptos que son muy utilizados en el tema de las formas de pago de comercio internacional o de operaciones de compraventa internacional, el reembolso y el reintegro, para que lo tengamos en cuenta y en qué momento o cuando nos estén hablando de que nos están haciendo un reintegro o debemos hacer un reembolso, ya más o menos identificamos sobre qué operaciones nos estarían hablando. Ahora, en ese ejercicio del reintegro y el reembolso, existen unas formas de pago establecidas y acordadas según la negociación o los términos de negociación utilizados en esa parte comercial única y exclusivamente desde la parte comercial y financiera, se determinan allí algunas formas de pago, condiciones de pago para dichas operaciones. Por ejemplo, el pago anticipado. Cuando hablamos de un pago anticipado, obviamente, como su nombre lo indica, el pago anticipado es antes de. Lo hago antes de, anticipado. Pero ¿antes de qué momento? Sería la pregunta concreta. ¿Antes de qué momento de la operación como tal? Muchas veces escuchamos las empresas, al momento de querer internacionalizar sus productos o al momento de estar realizando operaciones de compra con diferentes proveedores en el exterior, lo primero que preguntan es, bueno, ¿y cuál va a ser la forma de pago de esta operación? Cuando hay unos primeros acercamientos entre un comprador y un vendedor, de pronto son empresas que no se conocen, que no tienen muchas referencias, que solamente han escuchado la una de la otra por comentarios en el mismo entorno comercial. Generalmente se establece esta forma de pago, el pago anticipado. Es decir, págueme antes y yo despacho o yo produzco incluso en algunos casos. Si no, pues no podemos negociar, porque esto comienza a generar ya una solidez en la relación comercial entre ambas partes. Y allí se trabaja un poco con la buena fe de las partes también, tanto del vendedor como del comprador. Porque se pueden establecer la negociación
a través de reuniones comerciales y demás, y decir entonces el proveedor, quien va a producir los productos o va a entregar la materia prima, en fin, lo que se esté negociando, ese proveedor dice: yo necesito el pago anticipado porque pues yo a ustedes no los conozco, son la primera vez o es la primera vez que estamos haciendo negocio. Sí, son conocidos como importadores en el mercado, pero hay un nivel de riesgo y yo debo cubrir ese nivel de riesgo por lo menos en las primeras operaciones, y se determina trabajar con pagos anticipados. Ya dependiendo de la complejidad de la operación y del riesgo de la operación, los proveedores determinarán o se llegará a una negociación. Bueno, págueme anticipado el 100% de la mercancía, o págueme el 80%, o págueme el 70%, o págueme el 50%, o págueme el 40% o el 30%. Eso quedará sujeto a la negociación. Pero se ejecuta un pago anticipado puede ser antes de comenzar a producir o antes de despachar la mercancía, pero páguemela. Págueme una parte o págueme la totalidad, y con eso ya vamos a comenzar a generar una confianza en la relación comercial. Y puede que los 2, 3, 4 primeros pedidos se trabajen de esa forma. Y ya luego, muy seguramente, el comprador entrará a negociar nuevamente esa condición con el proveedor, alegándole que se dé cuenta que se le está cumpliendo con los pagos, con las exigencias que él ha tenido, y que ya entonces puede generarse un tema de créditos, por ejemplo, un tema de pago posteriores al embarque, o un tema de pago cuando llegue la mercancía al país de destino, para generar también una mejora en el flujo de caja, porque pues estamos hablando de pagos en dólares que pueden estar sujetos allí, en nuestro caso, a la variación del tipo de cambio. Entonces, en algunos momentos puede ser benéfico, en algunos otros momentos no tanto. Entonces, allí hay que también tener establecidas esas partes de las formas de pago muy clara entre los participantes, proveedor y comprador. Esta parte siempre estará negociándose entre proveedor y comprador. Allí no interviene ni el agente de carga, ni el agente de aduana, ni la DIAN. Allí no interviene nadie más que estos dos actores del comercio internacional, proveedor y comprador, que están estableciendo la relación comercial. En algunos casos, intervienen los agentes comisionistas o los brokers, quienes son los que tienen, por ejemplo, la información de los compradores, la información de los vendedores, y lo que hacen es ese match. Usted, vendedor de hierro, tiene producto disponible, pero necesita compradores y no sabe cuáles son esos posibles compradores ni en qué mercados. Yo, como agente comisionista internacional o broker, tengo la información de quién le puede comprar. Yo le consigo los contactos, pero le cobro una comisión por eso. En algunos momentos, ese broker puede también estar involucrado en esa negociación y decirle al proveedor: estos compradores le pueden comprar a usted, pero solamente si usted de entrada les ofrece un crédito. O le puede decir a los compradores: señores compradores, este proveedor tiene producto disponible, pero solo vende si ustedes pagan anticipado. Allí podría intervenir también ese comisionista o ese broker en la determinación de las formas de pago. Sería el único tercero en el negocio que podría influir un poco en la parte de las formas de pago, pero generalmente es entre proveedor y comprador donde se determina esas formas de pago. Pago anticipado, entonces, se paga antes del embarque de la mercancía, antes de que la mercancía vaya a zarpar de puerto o del aeropuerto o vaya a cruzar la frontera terrestre. Ya el producto debe estar pagado y allí se considera pago anticipado, la totalidad o parte de él. Como les decía, puede incluso generarse el pago anticipado antes de la producción. Es una práctica muy común que los proveedores, por ejemplo, le digan a su comprador: págueme el 40%, el 50%, el 60%, lo que sea, de forma anticipada para yo poder iniciar mi producción. Y una vez finalice la misma y el producto ya esté listo y antes de ser embarcado, págueme el resto. Págueme el otro 40%, el otro 50%, el otro 70%, lo que haya quedado pendiente.
Y allí completamos ese 100% y ya podemos despachar la mercancía sin ningún inconveniente. Es una práctica que genera un poco más de confianza para ambas partes. Primero para el proveedor porque pues está pidiendo una parte del pago para poder comenzar a producir o para poder comenzar a preparar el embarque y su comprador le está cumpliendo. Listo, ahí ya genera un poco de confianza. Luego le dice, antes de yo despacharle, págueme el resto. Y el comprador vuelve y le cumple. Listo, tome su parte, pero ahora sí despácheme. Y para el comprador también genera algo de confianza, porque pues el comprador, cuando estamos hablando de miles de dólares que tiene que pagar por la producción de una mercancía en un país X, lejano, de difícil acceso o complejo para el tema de la negociación, y pagar 20.000, 30.000, 50.000 dólares a un proveedor que difícilmente lo conoce y que con eso esperamos que comience a realizar una producción, pues también es un riesgo, pero lo hace, el proveedor cumple, comienza a producir, lo mantiene informado, le dice, listo, estamos avanzando, su producción va así, estimamos finalizar la producción en tal fecha, estimamos embarcar en tal otra fecha, para ese momento del embarque usted ya debe habernos pagado el resto de o el saldo de la negociación y así se van ejecutando estas operaciones. El pago anticipado siempre se determinará cuando la totalidad del pedido de la orden se ha pagado antes del embarque de la mercancía. Antes del embarque de la mercancía. También tenemos la opción de el pago directo. Y es cuando el importador paga al exportador o el comprador paga a su vendedor a través de diferentes mecanismos. Puede ser cheques, órdenes de pago, giros, transferencias y demás. Pero se puede determinar el giro directo incluso cuando ya la mercancía ha zarpado del puerto de origen. Incluso después de haber llegado la mercancía al puerto de destino. Incluso después de tener ya la mercancía el comprador en su poder. Se considera giro directo o pago directo. El módulo aquí nos dice que se considera esta opción de pago directo para los pagos de contado. Los pagos de contado. Sin embargo, aduaneramente el pago directo o el giro directo se ejecutará o se determinará como tal cuando la mercancía o la carga se paga después del zarpe de la misma desde el lugar de origen. Ya sea que haya zarpado a través de un puerto marítimo, de un aeropuerto o haya hecho un cruce terrestre. Gustavo, cuéntanos. Profe, yo escuchando ese pago directo, yo creería que eso debe, bueno, no sé, debe tener un riesgo alto, ¿no? Pues como usted decía ahora, de pronto dar con tener la esperanza de que el cliente tenga la buena fe, ¿cierto? Porque Correcto. eso es muy complicado, pues hoy en día, digamos, yo como proveedor, enviar la mercancía o enviar materia prima y esperar prácticamente, pues según lo que usted nos explica, ya no tener la mercancía en mi propiedad, sino tenerla al otro lado y esperar un dinero, ¿cierto? Yo creería que se debe tener pues demasiada confianza o ya hayan pues como estén ligados pues varios negocios que hayan hecho. Digamos que más allá de tener ahí como esa incertidumbre de qué puede estar pasando, de qué podría pasar con el pago o con mi mercancía, es ya tener una solidez en el negocio como tal, en la relación comercial entre ambas partes. Por eso les decía que generalmente las negociaciones y la relación comercial comienzan a través de los pagos anticipados. Y ya cuando se genera cierta confianza y cierta solidez en esa relación comercial, se pasa a los giros directos o a los pagos directos. Sin embargo, también hay mecanismos adicionales para la verificación
de la solidez, por ejemplo, de un proveedor o de un cliente. Hay empresas a nivel internacional encargadas de hacer esa validación. Hagamos un símil como, por ejemplo, Data Crédito. ¿Qué consultan las entidades financieras? Las centrales de riesgo. ¿Qué centrales de riesgo tenemos aquí? Entre otras, y la más conocida, Data Crédito. Van y verifican la condición financiera, préstamos y demás que tiene el posible comprador o el posible solicitante de un crédito. Y allí toman una decisión. Ah, este señor es confiable, tiene solidez, tiene apalancamiento y demás. Hay entidades financieras o hay entidades que realizan esos estudios financieros a nivel internacional. Una de ellas es COFACE, por ejemplo. COFACE lo que hace es entonces ofrecerle a los diferentes participantes de las negociaciones internacionales, proveedores y compradores, el servicio de el estudio de la solidez de una empresa que va a determinar si va a comprar o si va a vender mercancía para ver qué tan confiable es, qué tan fiable es poder hacer un negocio con ellos y posiblemente de entrada, estar hablando ya de créditos y de giros directos. Posiblemente, pero eso también está sujeto a una verificación y a una determinación de la parte comercial como tal. Hay otro compañero que nos había levantado la mano, qué pena que no lo alcancé a ver. Fue de pronto por error. Profe, no, yo quería Ok. como compararlo también con acá en Colombia, pues como cuando hace uno las compras por Mercado Libre, que a pesar de que uno no conocer el comprador, a la persona que uno le está comprando, uno va y mira su reputación, va y mira la reputación Los pues que tiene. comentarios. Eso, si las entregas han sido seguras, a tiempo, en fin, entonces ya uno con eso pues ya uno hace su giro más seguro, ¿no? Bueno, ya acá hay un respaldo de que quizás lo que pedí me va a llegar. Me imagino que así es como usted lo está tratando pues también de comparar el comercio internacional. Ok, José, esa práctica que tú nos expones y que tú nos cuentas allí ya viene siendo muy utilizada, obviamente, por el crecimiento que ha tenido el comercio electrónico en el último año. Ya venía creciendo, pero obviamente los porcentajes de crecimiento se duplicaron, triplicaron, hasta cuatriplicaron en el tema de pandemia por la alta utilización de este mecanismo. Y eso es comercio internacional. Incluso habíamos hablado de esto en otras sesiones, del tema del comercio electrónico. Y lo que tú dices es cierto y es completamente válido. Vamos y verificamos entonces comentarios, reputación, calificaciones que tiene un proveedor que está utilizando Mercado Libre, Alibaba, AliExpress, el mismo Amazon. Allí validamos esa parte y tomamos una decisión. O hacemos incluso hasta un análisis allí un poco subjetivo de cómo o qué tan confiable puede ser ese proveedor. E incluso los compradores también tienen calificaciones. Los vendedores califican a su comprador. Ah, sí, este es un comprador constante, paga bien, paga de inmediato, los mecanismos utilizados para el pago son seguros, no hay ningún problema. E incluso las mismas plataformas comienzan ya a generar también soluciones adicionales. Por ejemplo, el tema del envío seguro. Pagar un poco más por si algo llega a suceder con el envío, ya está asegurado y la empresa prestadora del servicio te responde por la mercancía o por el envío. ¿Cierto? Entonces ya identifican también que se pueden generar algunas desviaciones. Esto también es viable en las operaciones ya de comercio internacional, cuando estamos hablando de mercancías, grandes cantidades, exportaciones e importaciones, para de pronto hacer allí el símil entre esas operaciones, también es completamente viable y para eso existen los seguros internacionales. Porque hay que minimizar el riesgo. Y existen otros mecanismos de pago que también incluso me aseguran el pago por cada una de las partes. Me aseguran que la operación efectivamente llegue a su fin en un buen curso y que no haya ningún inconveniente con el tema de pagos y confianza en cuanto al desarrollo de la operación. Ya vamos a ver esa parte. Ya vamos a ver esa parte de cómo puede asegurarse un poco más el tema de esos pagos y disminuir esa preocupación, como nos decía Gustavo, que se puede generar al momento de estar hablando de un pago anticipado o de un pago directo.
Para finalizar el tema de estas formas de pago, el pago anticipado y el pago directo, aduaneramente también es posible encontrar que desde la parte comercial, inicialmente, desde la parte comercial, una parte de la mercancía se pague antes del embarque y otra parte de la mercancía cuando ya la mercancía ha sido embarcada e incluso ha llegado o está en poder del comprador. Es decir, que allí tendríamos tanto pago anticipado en un porcentaje como pago directo o giro directo en otro. Aduaneramente, eso se puede identificar también dentro de las operaciones de comercio exterior como un pago combinado. Estoy combinando el pago anticipado y el pago directo o el giro directo en una misma operación y es también completamente válido. Es como cuando yo separo entonces una mercancía. Sistema de separado, sepárelo con 10.000 y cuando tenga el resto viene por él. O sepárelo con 10.000, yo le despacho en 15 días y cuando le llegue me paga el resto. Es algo similar, estamos hablando de una operación pues, mucho más sencilla, pero a nivel internacional también es completamente viable y aduaneramente es aceptado o cambiariamente es aceptado. No hay ningún inconveniente con esa parte y ahí estaríamos hablando de un pago combinado. Permítanme, Mariana nos dice que me está escuchando entrecortado. Le pregunto a los demás compañeros, ¿tienen el mismo problema? ¿Será solamente el tema de conexión de Mariana? Yo escucho bien, profe. Yo escucho bien. Muy bien. Bueno, me reportan que no me están escuchando bien. Entonces, Mariana, seguramente o de pronto pueda ser tu conexión, que puede estar allí fallando un poco. Ok, ya te iba a recomendar eso. Sales e ingresas nuevamente a ver si de pronto mejora el audio. Muy bien. Como les decía entonces, podemos tener en cuenta también otros mecanismos o adicionar algunos mecanismos a estas formas de pago para ir asegurando un poco más o disminuyendo un poco más ese nivel de riesgo que se puede generar. Y allí entonces hablamos de las cobranzas documentarias, donde las entidades financieras actuarán como garantes del tema de los pagos. Nos dice entonces, las cobranzas documentarias son un trámite que, permítanme un segundo, a través de los bancos, debe ser la compañera Mariana que se está conectando allí con otro usuario, a ver si de pronto le mejora la conexión. Permítame, validamos con ella antes de continuar para que no se nos corte aquí el tema. Vamos a actualizarlo. Vamos a actualizar la conexión de la compañera. Bueno, al parecer si es un problema de conectividad que pueda tener la compañera allí. Esperemos a ver si actualiza. Vamos a dar continuidad entonces nosotros. En esas cobranzas documentarias, los bancos, las entidades financieras, entran a ser garantes, como les decía. Y en esa parte de ser garantes, entonces, como su nombre lo indica, hay que tener en cuenta los documentos de las operaciones para poder garantizar los pagos de las mismas. Es decir, yo como exportador le puedo decir a un futuro comprador que efectivamente podemos estar hablando de un tema de un crédito, un pago a 30 días, a 60 días, si la condición de la operación así lo determina y de pronto es una negociación tan buena o puede ser un comprador ya reconocido, pero que de igual forma yo tengo que apalancar mi negocio
tengo que tener ciertos ingresos, tengo que asegurar esos ingresos para poder hacer mis exportaciones, porque ya tenemos allá a la compañera Mariana con el usuario Melba Arias. ¿Nos confirmas si estás allí con ese usuario? Muy bien, esperemos a ver si la situación de conectividad mejora para la compañera. Bueno, escucha igual. Bueno, muy seguramente sea, no sé, el lugar donde estás haciendo la conexión, está débil la señal allí en ese punto. Ayer nos reportaron varios inconvenientes con el internet en algunos lugares. Esperemos entonces a ver si se te puede mejorar el tema de la recepción del audio. Si no, pues la recomendación allí, Mariana, es que por lo menos en las partes donde no hayas recibido bien la información o hayas recibido entrecortado, las puedas validar con el video que queda disponible en plataforma, una vez finalicemos nuestra sesión. Muy bien. Sí, perfecto. Ya te tengo allí identificada como Mariana. Entraste con el otro usuario. No te preocupes. Entonces, compañeros, en esa cobranza documentaria tenemos en cuenta los documentos de la operación. Y les estaba haciendo el ejemplo. Yo como exportador le digo a un posible comprador, proveedor que requiere un crédito, 30 días, 60 días, 90 días, que efectivamente podemos trabajar con esas condiciones de crédito. Es decir, ya estamos hablando de un giro directo, pero para asegurar la operación tanto para el uno como para el otro, para ambas partes, trabajaremos esa operación a través de una cobranza documentaria. Es decir, que entre los bancos van a ser los garantes para los pagos. Yo como exportador le despacho la mercancía, no hay ningún problema. Bajo esas condiciones y él me va a pagar en 60 días. Pero resulta que la negociación la hacemos a través de los bancos. Y le decimos al banco que yo utilizo aquí, al banco que él utiliza allá, cuáles son los bancos intermediarios o los agentes intermediarios, porque muy seguramente esos bancos no tienen un match directo. Él trabaja con un banco X en su país, yo trabajo con otro banco en mi país. Debemos identificar cuáles son los bancos intermediarios o cuáles pueden ser los bancos intermediarios y entonces identificar. Listo. Yo le vendo la mercancía, usted me paga 60 días, pero lo hacemos a través de los bancos para asegurar el pago, para que yo sepa que en 60 días efectivamente me va a pagar. ¿Cómo lo hacemos? Su banco se compromete a que tendrá el capital disponible cuando pasen los 60 días para pagarle a mi banco, enviarle a mi banco esas divisas que corresponden al pago de esta exportación. A su vez, yo me comprometo a entregarle al banco intermediario los documentos correspondientes a la operación. Y así entonces será el banco el que se compromete, además sea garante. Cuando el banco reciba esos documentos, yo le despacho a usted la mercancía y la mercancía llegue allá, serán los bancos quienes le deban entregar a usted los documentos, ya teniendo la seguridad de que efectivamente el capital va a estar allí disponible para el pago, a través de un préstamo, a través de un giro financiado, de lo que se ejecute allá con su banco, señor comprador, usted lo determinará, pero serán los bancos los que hagan ese trámite y con los documentos de la operación asegurarán el pago de la misma. Ya el señor allá comprador hizo entonces la operación con su banco, determinaron que en 60 días, si no tiene el capital, se compromete entonces a que se realice un giro financiado o un préstamo para completar el capital que esté haciendo falta y poderme pagar a mí la totalidad de la operación. Perfecto, ya es usted allá con su banco y ese banco entonces determinará si con ese compromiso, documentación, firma y demás, le entrega a usted, señor comprador, los documentos de la exportación que yo hice para que usted pueda realizar todos los trámites de importación en su país. Viceversa, también lo podemos hacer. Yo como comprador,
Le digo a un posible proveedor en el extranjero, listo, véndame, pero resulta que yo no le puedo pagar ya. Por tema de flujos de caja, por condiciones de negociación y demás, yo a todos mis proveedores les pago en 30 días. Pero es la primera vez que lo voy a comprar a usted. Usted es un proveedor nuevo, no me conoce, seguramente quiere tener la seguridad de que efectivamente lo voy a pagar en 30 días. Allí se puede establecer también el trámite de cobranza documentaria y decirle entonces, hacer la negociación entre bancos y proceder con la operación. El señor proveedor me despacha la mercancía, le entrega a sus bancos o a los bancos intermediarios la documentación, yo hago el compromiso con los bancos aquí en Colombia o con el banco intermediario aquí en Colombia de que tendré el capital disponible o a través de un préstamo, a través de un giro, para que ellos le puedan pagar en 30 días al banco del señor y él tenga disponibles esas divisas a través de esos documentos. Cobranzas documentarias. Y toda esa operación de los documentos y de que hago un compromiso, me determino unos tiempos y demás, se consideran o se tramitan a través de las cartas de crédito. De pronto las han escuchado en su entorno laboral, cartas de crédito. ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? ¿Ha escuchado este mecanismo? No, profe. No, profe. Muy bien. Las cartas de crédito son el documento entonces, es como un contrato, precisamente con los bancos, para poder determinar las condiciones un poco de lo que yo les estaba contando. En qué momento se van a entregar los documentos, en qué momento se debe entregar la mercancía, el tiempo de pago y demás, para que quede todo esto establecido legalmente en firme y se pueda ejecutar la operación sin problema. La carta de crédito. Ese es el mecanismo de cobranza documentaria utilizado por los diferentes bancos o entidades financieras que ayuda a que los clientes, llámese proveedor o comprador, puedan tener entonces allí condiciones adicionales en el tema del manejo de los pagos y también una minimización en los riesgos que se pueden generar con esos pagos. Tenemos diferentes tipos de cartas de crédito a desarrollar dependiendo de algunas condiciones. Podemos encontrar entonces cartas de crédito según su naturaleza. Tenemos dos naturalezas de cartas de crédito: revocable o irrevocable. Cuando la carta de crédito es revocable, es decir, esa condición, ese mecanismo puede ser cancelado o puede ser modificado en cualquier momento por el banco emisor, por el banco que va a pagar. Y no tiene necesidad de tener alguna autorización o algún aviso al beneficiario, a quien va a recibir los fondos. Es decir, que el banco podría entonces cancelar esa carta de crédito y ya el problema es directamente entre comprador y proveedor. Y el beneficiario incluso no se daría ni por enterado. Es muy poco utilizada por esa condición como tal que se le daría al banco emisor de pronto hacer lo que quiera con esa carta de crédito. Entonces es muy poco utilizada. Irrevocable. La carta de crédito no será modificada por el banco emisor sin el aviso o el consentimiento del beneficiario. Entonces allí este tipo de carta, según la naturaleza, sí es más utilizada, la carta de crédito irrevocable, porque requiere entonces de unas autorizaciones para poder ser modificada por una de las partes, más puntualmente por el banco emisor, en alguna de sus condiciones. Ahora, podemos entonces tener, según su naturaleza, revocable o irrevocable. Y según su compromiso, puede ser una carta de crédito confirmada o una carta de crédito avisada. Cuando estamos hablando de la carta de crédito confirmada, entonces ya es un compromiso, es un documento en firme por parte del banco confirmador o el banco emisor,
por parte del banco receptor, perdón, adicional al del banco emisor. O sea, el banco emisor determina allí la carta de crédito de ese contrato como revocable o irrevocable, la reporta al banco receptor y el banco receptor la confirma. Solo hasta el momento de la confirmación podrá ejecutarse. Si no la confirma, no se puede ejecutar el proceso de carta de crédito. Pero también el compromiso puede ser solamente con el aviso. El banco avisador, en este caso sería el banco emisor, avisa la constitución de una carta de crédito y con eso es suficiente para ejecutarla. No necesitan la confirmación del banco receptor o del banco confirmador en ese caso. Entonces ya tenemos carta de crédito revocable o irrevocable, confirmada o avisada. Y dependiendo de las condiciones de pago también tenemos unos tipos. Puede ser una carta de crédito a la vista, una carta de crédito con aceptación o una carta de crédito con pago diferido o una carta de crédito negociada. Entonces podríamos encontrar incluso condiciones como las que siguen. Bueno, antes de dar esa condición, cuando hablamos de una carta de crédito a la vista, es decir que se pagará la misma y se ejecutará la misma cuando se tengan los documentos. Una carta de crédito por aceptación es un contrato con un periodo inferior o igual a 180 días, es decir, me la pueden pagar en 30, en 60, en 90, en 120, 180 días. En ese momento es una carta de crédito por aceptación. Una carta de crédito por pago diferido, entonces son pagos mayores o menores de 180 días. Puedo tener pagos mayores o menores de 180 días en el mismo documento, pero hay una condición y es que exige una carta de compromiso adicional. Y la carta de crédito negociada, entonces son las cartas de créditos que de pronto negociaron un comprador y un vendedor para una operación X y esa operación no se dio, no se ejecutó, pero la carta de crédito quedó allí y entonces puedo negociar esa carta de crédito con otro proveedor, trasladársela a otro proveedor o a otro comprador y allí está siendo una carta de crédito negociada. Hay que cambiar entonces el beneficiario y demás, pero ya tenía unas condiciones listas, establecidas y preparadas. Pero resulta que por X o Y motivo se cayó la negociación. Problema comercial, en fin, lo que hayan determinado, se cayó esa negociación y la carta de crédito quedó allá abierta. La podemos negociar y utilizarla para otra operación. Entonces ahora lo que les iba a decir, podemos encontrar cartas de crédito con la condición de que pueden ser establecidas por su naturaleza, acordando un compromiso y unas condiciones de pago. Es decir, estos tres grupos los puedo unificar en uno solo. Yo podría hablar que tengo una operación de IMPO, de EXPO, con una cobranza documentaria, es decir, a través de una carta de crédito, que podría ser una carta de crédito irrevocable, es decir, que no puede ser modificada por el banco emisor. Confirmada, es decir, que apenas emite esa carta irrevocable, el banco receptor me la debe confirmar la aceptación de la misma y que se considere la misma por aceptación. Carta de crédito irrevocable confirmada por aceptación. Ya sé entonces que esa carta no la puede modificar el beneficiario, que debe ser confirmada por el banco receptor y que además está establecida por un pago inferior o igual a 180 días. Ahí tengo una condición de una carta de crédito que me permitirá asegurar un poco más el tema de esas condiciones de pago. La inquietud que se le generaba un poco ya a Gustavo cuando nos decía, pero es que confiar, cuando yo ya mandé mi mercancía y entonces me dicen que me pagan a 30 días o 45 o a 60. Este es un mecanismo que puede reducir ese riesgo. E incluso cuando ya se llega a cierto nivel de confianza y de relación comercial entre las partes, también se deja de utilizar.
y es muy normal que encontremos en las operaciones de comercio internacional y de comercio exterior proveedores y compradores que tranquilamente generan 45, 60 pagos de 90 días sin necesidad de cartas de crédito, sin necesidad de ninguna garantía adicional, sin necesidad de ningún seguro sobre los pagos, porque ya hay una relación comercial sólida de muchos años, de seguimiento, de trazabilidades propias de la operación, no solamente de la parte operativa, sino también de la parte comercial, y se pueden establecer esas condiciones sin ningún problema. Hay una opción adicional a las cartas de crédito y es la denominada carta de crédito stand-by. Y es una carta que se considera una garantía bancaria. Y entonces sirve para diferentes negocios, para respaldar diferentes operaciones. Obviamente de compra y venta, operaciones de compra-venta, donde hay que garantizar entonces los pagos, anticipos, si están manejándose licitaciones, en fin, podemos tener esa carta allí en stand-by, donde no la estamos aplicando directamente en la operación, pero cuando se determine que se debe aplicar, inmediatamente la puedo activar. Es decir, tengo allí la carta abierta con un proveedor, la tengo en stand-by por X cantidad de dólares. Y estamos haciendo operaciones normales, común y corriente. Yo le estoy vendiendo a él, él me está pagando cada 30 días, no hay problema. Pero resulta que en determinado momento me dejó de pagar a 30 días y comenzó a pagarme a 45. Las condiciones no han cambiado, las condiciones siguen siendo la misma, pero ya me está pagando a 45 y el señor no me ha dicho nada, el comprador no me ha dicho nada. Luego los últimos pedidos, 50, 55 días, algo está pasando. Su flujo de caja no está bien, su situación financiera puede estar un poco mal, sus ventas no están siendo las mismas, pero me sigue pidiendo mercancía. Venga, algo está pasando, no me han dicho, activemos la carta de crédito en stand-by. Señor comprador, vamos a hacer uso de las cartas de crédito o de la carta de crédito que tenemos en stand-by, porque notamos que posiblemente hay un tema financiero allí que le está afectando, sus pagos ya no son los mismos o en el mismo tiempo. Entonces, necesitamos cubrir un poco la operación y lo puedo hacer. Y de pronto cuando ya se restablezca esa solidez financiera, ya dejo de manejar la carta de crédito y vuelvo a la operación como lo estaba haciendo antes. Es posible hacerlo, es posible aplicarlo, vuelvo y lo repito, a través de las entidades bancarias. Existen documentos que precisamente nos permiten identificar las operaciones de pago, los movimientos como tal bancarios que se van utilizando, y uno de ellos es el mensaje SWIFT, que lo vemos acá. El mensaje SWIFT es un documento que generan los bancos donde informan la operación, es como un voucher, donde dicen, el cliente suyo X hizo a través de su banco el siguiente giro. Y entonces el mismo cliente te envía esa información. Vea, este es el mensaje SWIFT del giro que le hice. Confírmelo con su banco. $50,000. Banco, está en canje o ya llegó este giro que me hicieron por $50,000. Este es el mensaje SWIFT. Sí, señor, estamos verificando. Está en canje. Está para verse reflejado en 2 días. O sí, ya llegó y vamos entonces a proceder con la negociación de las divisas. Es como un documento soporte adicional que permite identificar los pagos o los giros realizados. Muy utilizado, muy nombrado en las operaciones de pago de comercio exterior. Y tenemos, para finalizar así esa parte de los aspectos financieros y poder sacar el espacio para el tema de las declaraciones, tenemos los derivados financieros. Que aquí los derivados financieros se alejan un poco de esos mecanismos de pago y se acercan a lo que es la negociación de las divisas. Y pueden ligarse un poco a la forma o a las condiciones que yo voy a tener, a las condiciones mejor que yo voy a tener para poder pagar o cumplir con esas formas de pago.
con esos pagos anticipados o con esos seguros directos o con las cartas de crédito. Derivados financieros. De pronto ustedes han escuchado desde la parte contable algunos de ellos. El primero y más utilizado en el tema del comercio internacional son los forwards. Los forwards. ¿Alguien ha escuchado de este derivado financiero, los forwards? No, profe. No, profe. Muy bien. Los forwards se consideran un mecanismo o un contrato también utilizado a través de una entidad financiera que lo que nos permite es hacer una negociación a futuro. No lo vamos a confundir ahora con los futuros, ojo. Los forward, una negociación a futuro, asegurando un tipo de cambio durante un periodo de tiempo y ligándolo a unas operaciones en específico. Es decir, una empresa exportadora, altamente exportadora o constantemente exportadora por lo menos, sabe que con sus clientes que están fijos, están seguros, va a tener posiblemente un ingreso durante un periodo de tiempo, no nos vamos hasta el año, vámonos por 6 meses. En el primer semestre del año, entonces identifica, o en el segundo semestre, que ya vamos a entrar al segundo semestre, en el segundo semestre del año identifica que con la proyección de ventas que tiene a sus clientes en el exterior, esta empresa exportadora recibirá aproximadamente $500,000 en el segundo semestre. $500,000 por pago de exportaciones. Esta empresa exportadora fácilmente puede entrar a negociar un forward con el banco con el que maneja o los bancos con los que maneja las operaciones de comercio exterior y los pagos de las exportaciones. Pueden ser uno o dos bancos o puede ser uno solamente, donde le dice, bueno, señor banco, yo estimo recibir aproximadamente $500,000 en el segundo semestre relacionado con las exportaciones que voy a realizar. Ese es mi presupuesto, ya incluso tengo pedidos confirmados y demás con mis clientes. Y estamos hablando de un presupuesto aproximadamente de $500,000. La tasa hoy está a 3,728 pesos. Usted, señor banco, ¿en cuánto me puede negociar un forward por esos $500,000 para yo asegurar una tasa independiente de lo que pase con la tasa de cambio en el segundo semestre? Yo voy a tener una tasa fija para la negociación de mis dólares en X valor. El banco le puede decir, listo, con las proyecciones que tenemos y demás, ustedes saben que eso se trabajan sobre proyecciones, el tema de las tasas de cambio. Hoy podemos decir el dólar está al alza, mañana pasa algo a nivel mundial y se puede desplomar. Entonces no lo sabemos, son proyecciones solamente, son supuestos. El banco le puede decir fácilmente al exportador, bueno, vamos a asegurar una tasa de 3,650 pesos durante todo el segundo semestre para esos $500,000 que usted me está diciendo que me van a ingresar. 3,650 pesos. Es decir, que todas las operaciones que estén ligadas a ese contrato de forward y que comiencen a ingresar al banco, entonces pagaron mañana, ya en julio, pagaron $25,000 por un lado, 30,000 por el otro, 50,000. Todo eso que va entrando, obviamente va descontando a ese monto de 500,000 que yo negocié y todo va a ser negociado a 3,650 pesos. Me entraron $20,000 por 3,650. Me entraron 50,000 por 3,650. Ahora voy a esta condición. Yo negocié a 3,650, pero resulta que en el segundo semestre el dólar comenzó a subir y está a 3,900. ¿Será eso benéfico para el exportador? ¿Ustedes qué opinan? Profe, para el que exporta sí es bueno, pero para el que importa no.
teniendo en cuenta la condición del forward. No, profe, porque ellos ya tenían una negociación inicial. Entonces no creo que ellos vayan a perder. ¿Ellos quiénes, Milena? El banco. Ok, tú Si estás ellos hablando desde el punto de vista del banco. Listo, sí, perfecto. si ellos ya tienen algo pactado, eh, en mí, pues, si para mí es más fácil tener ese valor, pues, digámoslo así como predeterminado. Si hay un alza en el dólar, pues yo pensaría que ya no se podría hacer nada porque es lo que está estimado. Correcto, Milena. La negociación queda establecida. El forward queda establecido. $500,000 a una tasa de cambio de 3.650. Todo lo que ingrese a este banco relacionado con sus operaciones de exportación, señor exportador, y que afecte este forward, porque yo podría como exportador decir, bueno, estos $100,000 que ingresaron, no los voy a meter al forward. Voy a tomar por fuera. Ya vamos con Cindy que nos está levantando la mano. Pero todo lo que llegue y afecte el forward va a 3.650, independiente que sea 3.900. En ese momento, el banco dice, obvio, no va a ser benéfico para mí estar por fuera y voy a tratar de manejarlo todo por el forward, porque estoy pagando menos de lo que realmente está el mercado. Pero podemos tener la condición opuesta. Puede que el dólar no esté a 3.650 o a 3.900, sino que está a 3.000. Pero el banco tiene que pagarlo a 3.650. Entonces, ese forward se convierte en una condición de oportunidad en el negocio. Muchas empresas también trabajan así y en algunos momentos pueden perder porque el dólar está más alto, pero en otros momentos pueden ganar porque el dólar está más bajo. Y a ellos les están asegurando una tasa continua de 3.650. Cindy, ¿qué nos ibas a comentar? No, profe, se me fue. Ah, ok. Entonces, el forward, muchachos, ese derivado financiero es muy utilizado, sobre todo en esas grandes operaciones, para asegurar tipos de cambio o tasas de cambio. Es una posibilidad también que dentro de lo que se está generando y dentro de los movimientos o de las operaciones que se presenten, el exportador que negoció el forward diga, no afectemos esta operación en el forward, trabajémoslo por fuera del forward y negociemos con el dólar como está ahora. Pero lo que sí hay que tener muy en cuenta es que si el forward se negoció por $500,000, yo como exportador debo cumplir con ese ingreso de los $500,000. Si no, estaré sujeto a una posible multa o una sanción por parte de la entidad financiera, porque le incumplí con los $500,000 que le dije que iban a llegar. Milena, ¿nos ibas a comentar algo más? Sí, profe, le iba a preguntar eso, que si entonces yo incumplía con lo que yo pacté con el banco en cuanto a lo que me iba a ingresar, ¿qué pasaba? Pero digamos, si por ejemplo, en este momento con toda la situación que se está presentando, yo ahí no podría alegar, pues yo podría alegar en como con el banco porque es que es una situación que se me sale Ah, ok. de control. Sí, Entonces, claro que sí. hay como una justificación del por qué estoy incumpliendo con esa, si hay algo como Sí. que me respalde a mí cuando yo tengo, pues cuando se presentan ese tipo de situaciones. Sí, incluso, claro, eso es completamente viable, Milena, y eso está dentro de la negociación que queda establecida en el forward, ¿no es cierto? Hay casos de fuerza mayor, hay casos de desastres naturales, un paro, una huelga, en fin, que nos impiden cumplir con la negociación. Por ejemplo, quienes hayan hecho una negociación de forwards durante el primer semestre y puede que sus exportaciones estén quietas desde el mes pasado, ya llevan 20 días sin exportar. Entonces, muy seguramente los pagos de esas exportaciones se van a retrasar y no van a alcanzar a llegar dentro de este semestre. Si eso quedó establecido en el forward, no hay ningún problema y se pueden dar extensiones a ese contrato. Ah, ya no va a ser durante los 6 meses, sino que lo vamos a extender por 2 meses más. Entonces ya va de 8 meses.
y se sigue cumpliendo. No se aumenta el monto, se cumple con la misma tasa negociada, pero se le da una extensión de tiempo porque hay un caso de fuerza mayor, un caso fortuito, un caso puntual que quedó establecido dentro del contrato que si pasaba se podía otorgar una extensión. Claro que sí, pero eso debe quedar dentro del contrato. Por eso esos contratos de forward deben de estar muy bien trabajados, muy bien analizados, y las entidades financieras obviamente pues ya tienen eso, digamos que dentro del manejo que ellos tienen en el ofrecimiento de los contratos de forward. Eso para explicar un poco el tema de los forward, que es un contrato a futuro, es negociar a futuro algo que va a pasar o una condición que se va a establecer. Puntualmente, una cantidad X en dólares negociados a una tasa X, independiente de lo que esté pasando en el mercado. En algunos momentos, cuando la situación es muy compleja y que, por ejemplo, se comienzan a dar variaciones grandes, ya sea de reevaluación o de devaluación en la economía, entonces que en enero, por ejemplo, se inició con un dólar de 3.500 pesos y ya para mayo vayamos en un dólar de 2.000 y el banco todavía está pagándonos a 3.500, muy seguramente el banco va a entrar a exponer sus condiciones y a decir, venga, señor exportador, tenemos que renegociar este forward porque pues es que son 1.500 pesos por dólar que estamos pagando de más y no hay negocio que aguante así. Entonces, permítanos hacer una renegociación y vamos a modificar la tasa de cambio con la que estamos trabajando actualmente, porque pues no es un negocio. La idea es que las partes se vean bien afectadas en esa negociación. Eso también se hace. Eso también se hace. O caso contrario, que el dólar estaba a 2.000 y en cuestión de 2 meses ya está a 4.000 pesos. Y a mí me lo están pagando 2.000. No, venga, banco, ojo, negociemos porque es que usted me está pagando 2.000, pero el dólar está a 4.000. Negociemos la tasa del forward. El negocio tiene que ser de ambas partes y el gana-gana siempre debe estar allí presente. Los futuros, recordemos entonces, los forward se trabajan a través de las entidades bancarias. Y los futuros es el mismo modelo, mismo modelo de forward, pero se pueden negociar en el mercado público. Esa es la diferencia. El futuro se puede negociar en el mercado público. Los forwards solo se negocian con las entidades bancarias, pero es el mismo contrato, el mismo tipo de contrato. Otro derivado que encontramos son las opciones. Como su nombre lo dice, ese contrato establece una opción, más no una obligación de comprar o vender producto o el subyacente, que puede ser pues obviamente la negociación que se está haciendo, mediante un pago de una prima que brinda ese derecho. Es decir, yo puedo tener un contrato o una negociación ya establecida, pero resulta que yo no la voy a poder cumplir. Y lo que hago entonces es vender ese contrato. Y establezco una prima por ese contrato. Es que el contrato es de 500.000 dólares y usted que me va a comprar ese contrato porque yo no lo puedo cumplir, va a recibir esos 500.000 dólares. Pero usted no los tenía considerados. Yo le voy a cobrar una prima por eso. De esos 500.000, deme 100.000. Ahí ejecuto la opción. Es como cuando en los negocios, en los locales comerciales, vemos por allá, se vende este local, tanto valor, 200 millones, incluye prima. O 150 millones, sin prima. La prima se negocia aparte. Es decir, pagar por ese conocimiento, ese posicionamiento, esa imagen del mismo almacén, del mismo local, de la misma marca que allí se vende. Es algo similar, para que entendamos un poco más allí. Otra figura son los swaps. No son muy utilizados realmente. Y son las ventas o permutas financieras. Lo que se hace es intercambiar dineros en fechas futuras y ligados a una operación comercial como tal. Pero es hacer un intercambio, como un mano a mano. Un mano a mano. Usted tiene este forward con este proveedor, yo tengo este otro, usted también le compra, entonces hagamos el cambio.
Es solamente eso, pero son muy pocos utilizados, pero también se manejan a través de contratos. Swaps, opciones, futuros y forwards, derivados financieros utilizados o como parte de los mecanismos de pagos, haciendo énfasis en que el más utilizado de ellos siempre será el forward por los beneficios y la estabilidad a las negociaciones que establecen a través de las entidades financieras. Vamos a tomar entonces estos 20 minutos que nos quedan para identificar un poco el tema de las declaraciones de importación. De pronto ya algunos de ustedes las conocen. Formulario 500 de la aduana, de la DIAN. Formulario 500, aquí por un tema de manejo de datos, pues ocultamos alguna información. Estas son operaciones reales. Permítanme, ampliamos esto un poco. Entonces tenemos aquí operaciones de importación. Este es el formulario 500 establecido para hacer la declaración de importación, es decir, para poder presentar la información correspondiente a unos bienes o productos que están siendo nacionalizados y puestos en libre disposición dentro del territorio aduanero nacional. ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros puntualmente? Primero, recordarles que ya habíamos hablado del tema de los aranceles o las partidas arancelarias, la nomenclatura arancelaria, donde hemos dejado incluso una herramienta por allí de la DIAN, donde se puede hacer la consulta de esos aranceles. Por aquí la tenemos. Recuerden que esa codificación arancelaria es la que me permite identificar el tipo de mercancía que estamos manejando. Ya con esta información aquí, se alimenta la información puntual en la parte de, recuerden que la nomenclatura arancelaria me permite determinar cuál es el arancel, la tasa de arancel, ahí la estamos subrayando, y la tasa de IVA, permítanme ampliamos esto un poco más que casi no se ve. Ahora sí se ve mejor. La tasa de arancel y la tasa de IVA que yo debo considerar para la liquidación de los tributos aduaneros. Entonces, hasta ahí vamos. Datos. Subpartida arancelaria o nomenclatura arancelaria que me permite determinar el tipo de producto y me permite determinar también la tasa de arancel y la tasa de IVA para la liquidación de impuestos. En este caso, para la subpartida arancelaria 5211320000, que corresponde a telas, por aquí está el producto, telas de tejido plano, con unas condiciones que pues en este momento no vamos a entrar a revisar, pero con esa partida identifico las telas de tejido plano en unas condiciones o en unas composiciones específicas de algodón, poliéster y demás. Esas telas pagan un arancel del 0% y un IVA del 19%. En algunas ocasiones, cuando tenemos este 0% aquí en la tasa de arancel, se refiere a que por determinación de la nomenclatura o de la subpartida arancelaria, el producto o los productos ligados a esa subpartida pagan 0 arancel. O por aplicación de un acuerdo comercial, es decir, de un tratado de libre comercio o de un acuerdo bilateral o de un acuerdo de preferencias arancelarias. Ese producto importado de un país X paga el 0%. En este caso, es un producto importado desde Ecuador. ¿Cómo sé qué es Ecuador? Porque el código del país de origen es 239, pues esto ya es un tema de conocimiento de códigos que se manejan a través de los sistemas aduaneros. 239 es Ecuador, hace parte de la comunidad andina, cuyo código de acuerdo es 001. Esto es un tema de cultura general solamente. Volvemos.
Partida arancelaria, tasa de arancel 0%, tasa de IVA 19%. Y ahora, ¿sobre qué liquido estas tasas? La normatividad aduanera colombiana y la reglamentación de valoración determinada por la misma comunidad andina y adhiriéndose a lo que dice la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio, establecen que la base de liquidación de los tributos aduaneros será el valor FOB de la mercancía. Recordemos que FOB es un término de negociación internacional, un Incoterm, que me determina el valor de la mercancía puesto sobre la borda del buque. Entonces, el valor de la mercancía puesto sobre la borda del buque para esta declaración de importación es 36.317,15. ¿Qué? Dólares. Miren, valor en dólares. Que los fletes para esta mercancía de esta declaración de importación son $160,64. Y que el seguro de la mercancía de esta declaración de importación cuesta $32,62. Esos tres elementos me determinan a mí el valor en aduana, casilla 84. Esta casilla 84, perdón que no me la quiere resaltar, esta casilla 84, 36.510,41 es la sumatoria de estos tres conceptos que yo les acabo de dar. 36.510,41 dólares. Recuerden que les decía hace un momento, en Colombia no pagamos impuestos en dólares. Los impuestos los pagamos en pesos. Por tal motivo, debemos de llevar este valor en aduana a pesos. Y allí es donde les decía que se hace relevante la tasa de cambio. Tasa de cambio que está en este caso aquí en la casilla 58 de esta declaración de importación y que en ese momento correspondía a la TRM del viernes de la semana inmediatamente anterior al momento en que se estaba presentando esta operación. 3.820, un dólar o una tasa de cambio muy cercana a lo que hemos estado viviendo en los últimos días. 3.820,17, tasa de cambio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para llevar estos dólares a pesos colombianos? Teniendo ya los dólares y teniendo la tasa de cambio. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Qué operación tenemos que hacer allí? Profe, pues la conversión como tal, ¿Y cómo haríamos esa conversión? eso estoy mirando en este momento. Compañeros, si un dólar equivale en este caso a 3.820,17, 36.510,41, ¿a cuántos pesos equivaldría? Habría que hacer una regla de 3, ¿no, profe? Una regla de 3 con los datos que les acabo de dar. Sí, señor. O directamente multiplico los dólares por la tasa de cambio, que es aplicar esa regla de 3. ¿No es cierto? Si un dólar vale 3.820, 36.510,41, ¿a cuánto equivale? Ahí estoy dando los datos para poder aplicar una regla de 3, que sería 36.510,41 por 3.820,17 sobre 1. Pues ya sobre 1 va a ser el mismo dato. Recuerden que cuando en una división tenemos como denominador el 1, pues es el mismo resultado. Entonces, la multiplicación allí sería la operación a ejecutar, multiplicar los dólares por la tasa de cambio. 36.510,41 por
3.820,17. ¿Cuánto les da esa operación? Quien esté haciendo de pronto allí la operación en su celular, en su equipo, en la calculadora. Profe, sería 139.475.972.96. ¿Sería eso? Perfecto. Y miren que ahí estoy señalando ese resultado. Perdón. ¿Sí lo ven allí resaltado? Sí, señor. 139.475.973. Se hace allí la aproximación. Esa es la base o el valor en aduana a tener en cuenta para liquidar el arancel. Miren que está aquí en la misma línea de arancel. 139.475.973. Y la base de ese arancel es 0%. Por tal motivo, si yo liquido el arancel para esta base, pues el resultado va a ser 0, porque es el 0%. Hasta ahí vamos sencillo. De arancel no tengo que pagar nada. Ahora vamos con el IVA. Como ven, aquí abajo, el IVA tiene exactamente la misma base. Porque no estoy pagando nada de arancel, todo está exactamente igual. Entonces, a esa misma base, a esa multiplicación previa que hicimos, le sacamos el 19%. ¿Qué valor nos da? Háganlo ustedes allí en calculadora. Para que vean una pequeña diferencia que tenemos. 26.500.000. 26.500.000, ¿cuánto? 434. Ok, 435. 435, ¿no es cierto? 26.500, 435. Y miren el valor liquidado, aquí está también. 26.500 cerrado. Permítanme que alguien nos estaba escribiendo, levantando la mano. Ya, Mariana nos estaba confirmando que le daba igual. Perfecto. Entonces, ¿qué pueden observar ustedes allí? Y eso sí lo deben de saber ustedes porque me imagino que ya han liquidado impuestos en algún momento ante la DIAN. Que los valores deben ser cerrados, profe. En miles. Debe ser en miles, muy bien. Y además hay otra condición. Cuando tengo el valor, por ejemplo, 26.500.435, ¿cuál sería el valor a liquidar? Ya estamos viendo ahí que es 26.500.000. ¿Por qué? Ni Profe, idea. porque si el resultado fuera 26 millones, por ejemplo, 26.600.000, perdón, 26.500.700 pesos, entonces ahí sí se aproximaría. Ahí en ¿Se ese caso no se aproximaría puede. hacia, Ajá. se aproximaría hacia dónde? Sería Hacia arriba. entonces, El mil más cercano, profe. Al mil más, esa era la respuesta. Al mil más cercano, correcto. Recordemos que como regla para la liquidación de cualquier tipo de impuesto ante la aduana, debemos presentar, como ustedes lo decían, valores cerrados o en miles y además, cuando tengamos entonces este tipo de resultados como el que tuvimos aquí, lo que se debe hacer es acercar al mil más cercano, teniendo en cuenta que el mil más cercano en el caso de 500 en adelante siempre será hacia arriba. Siempre será, o sea, si tuviéramos 26.500.000, la cifra no sería 26.500.000, sino 26.501.000. Siempre es esa determinación, ¿sí? En el tema de tributos, y eso pues ustedes lo manejan mucho mejor que yo. Pero para que lo tengamos en cuenta y para que sepamos que allí se presenta esa situación. Entonces, en este caso, para esa base que tuvimos allí, de $36.510 con 41, multiplicado por la tasa de cambio que se tenía en ese momento, tuvimos esta base, se liquidó el arancel, como era un 0%, pues el total liquidado es 0,
Se liquidó el IVA del 19%, donde el resultado fue 26.500.000. Por tal motivo, el total a pagar de esa operación fue, 26.500.000. Tributos aduaneros de esa declaración de importación, 26.500.000. Ahora, caso adicional, para con este cerrar nuestro ejemplo. Tenemos exactamente las mismas condiciones, declaración de importación. Aquí no solamente nos vamos a enfocar en, primero, lo mismo que hicimos ahora. Nomenclatura arancelaria o partida arancelaria o clasificación arancelaria. Nos dice que es la 85 16 60 10 00. Esa partida arancelaria nos determina productos como hornos tostadores. Listo, hornos tostadores por esa partida. Puntualmente para esta partida arancelaria ya tenemos una condición diferente en el arancel. Miren que la tasa arancelaria de esa partida es el 15%. Y el IVA es del 19%. Vamos ahí. Ya hay un cambio, ya no tenemos arancel del 0%, sino del 15%. Listo. Mismas condiciones, tenemos un valor FOB, fletes y seguro. Los tres componentes del valor en aduana. FOB, flete y seguros. Siempre debemos tenerlos incluidos en el valor en aduana. Estos tres componentes son los que determinan el valor en aduana. Y el valor en aduana es la base para la liquidación de impuestos. A nivel aduanero. Ahí vamos. Entonces, valor en aduana, 21.764,72 dólares. Misma operación, valor en aduana, 21.764,72. ¿Qué tenemos que hacer con esa base? Hacer la multiplicación. Correcto, la multiplicación por la tasa de cambio. Por la tasa de cambio, que en este caso, la misma, 3.820,17. ¿Cuánto les da esa operación? 83.144.930. Correcto. 83.144.930. Ahí tenemos la base del valor en aduana para liquidar el arancel. Pero miremos esta situación. Miren que la base del IVA ahora es diferente. No es al igual que en la operación anterior, o como la teníamos en la operación anterior, miren que las dos bases son las mismas, tanto para el arancel como para el IVA. En esta operación, la base de arancel es una, que es la operación que acabamos de hacer, y la base de IVA es diferente. ¿Por qué podrían identificar ustedes esto allí? ¿Qué es lo que está pasando? De pronto le pueden estar cobrando algo adicional, profe. Muy bien, hay algo adicional. No es que esté más liquidado, está bien liquidada, pero hay un tema adicional. Y ese adicional, compañeros, en la normatividad aduanera colombiana, nos dicen que para determinar la base del IVA, o sea, la base por la cual vamos a multiplicar este 19%, la misma se compone de la base o el valor en aduana, que fue la operación que acabamos de hacer, 83.140.930. A eso le sacamos el 15% que es el arancel. Y nos da
haciendo ya la aproximación al mil más cercano, 12.472.000, 12.472.000. La normatividad aduanera dice que para determinar la base del IVA, debemos sumar el valor en aduana más el arancel liquidado. Si suman 83.144.930 más 12.472.000, les dará este resultado. Profe, es decir que aparte de que tenemos que pagar el 15% de arancel, hay que pagarle el IVA a ese 15%. Es correcto, compañera. En Colombia pagamos IVA al momento de la importación. Se paga el IVA sobre la base aduanera y sobre el arancel. Gol. Entonces, como lo ven aquí, base aduanera, la operación que hicimos. Pagamos el arancel o liquidamos el arancel, 12.472.000. La sumatoria de ambos se convertirá en la base del IVA, 95.716.30. Y ya, ahí sí, a esa base le sacamos el 19%. 18.167.000, haciendo el proceso de acercarlo al mil más cercano. Y en ese sentido, la liquidación de tributos aduaneros para esta operación de hornos tostadores tendrá un valor de 30.639.000 pesos. Esos son los tributos aduaneros pagados en esta declaración de importación, cuya base o valor aduanero, valor de aduana eran $21.764, y que ya al momento de llevarlos a la liquidación, que es la operación que hicimos acá, teniendo en cuenta una base arancelaria una tasa arancelaria del 15% y una tasa de IVA, perdón, del 19%, el importador estará pagando 30.639.000 pesos de impuestos, solamente de impuestos. ¿Queda clara allí esa parte, compañeros? Profe, Sí, pregunta. ¿Y Pregunta. ese IVA yo me lo puedo descontar? Claro que sí. Ese IVA es descontable porque el importador luego estará haciendo los procesos de facturación y va a facturar el IVA, ¿no es cierto? Entonces allí se hace el correspondiente proceso de cruce para descontarlo. Profe, una pregunta ahí con el IVA. Y si es Sí. un país que maneja otra tarifa, ¿facturan a la tarifa de allá? Un país que... No, ojo que la liquidación de impuestos en Colombia está determinada por los impuestos en Colombia. ¿Sí? Si hacemos ya una exportación, ojo, que de pronto es hacia donde va tu pregunta. Si No, exportamos, o cómo estás planteando allí, qué pena sí, que no te así, entendí. dígame, sí, así. Ok, si hacemos una exportación, obviamente la exportación, como les decía hace un momento, no genera IVA. Yo aquí no voy a facturar IVA para exportar un producto. Si yo digo el producto vale $20.000, $20.000, facturo. No factura ya 20.000 y por ahí abajo IVA. Entonces, $1.800. No, ¿cierto? 20.000. Cuando el comprador en el exterior esté haciendo sus procesos de importación, ya él tendrá que determinar en su proceso de importación cuál es el IVA o el VAT, como se maneja en muchos países, que debe pagar a su aduana para poder nacionalizar esos productos, y el arancel que ha de pagar a su aduana para poder nacionalizar esos productos. Ya eso es un trámite de mi comprador. Aquí el ejemplo es cuando nosotros, las empresas en Colombia, están haciendo la importación. No sé si soy claro allí en esa parte. Sí, profe, sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ya para dar cierre y cumplirles con el horario de finalización de la
sesión. Profe, yo tengo una pregunta, pero con respecto al parcial. Claro, ¿Puedo hacer? Milena. Sí, claro que sí. Yo ya revisé pues mi parcial, igual falta que usted nos habilite la revisión, retroalimentación, ¿cierto? sí, Sí, correcto. porque yo vi que habían algunas preguntas que eran muy, pues muy como de respuesta de uno. Sí. Y igual apenas pues usted nos permita revisarlo, pues yo ya le diré cuáles son mis dudas, porque sí me quedó como un poco de duda con respecto a la nota, porque sí me quedó muy bajita. Y entonces Ok. ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a recuperar esa nota? ¿Cómo se va a recuperar? Sí, o si vamos a hacer algún taller extra, porque no, es que estoy que me colapso con esa Con la nota. nota. Sí, ¿Ya señor. revisaste la nota en Odin? Sí, profe. Ok, listo. Bueno, igual cuando hagas la revisión del parcial, que eso ya lo vas a poder hacer mañana, eso queda listo, pues hoy ya una vez los compañeros que de pronto quedaron pendientes puedan desarrollar esa opción adicional que se va a habilitar. Haces esa revisión y ahí sí miramos. Porque muy seguramente las desviaciones que se hayan presentado para que tengas una nota baja, muy seguramente no se presentaron en las notas, en las preguntas de argumento propio, porque precisamente es un argumento propio y pues se hacen unos análisis allí con base en la respuesta que ustedes dan y se identifica pues también si está acorde a lo esperado o no, que en la gran mayoría de casos sí lo es. De pronto las desviaciones están en las otras preguntas del parcial. Pero lo validas, lo verificas ya con la revisión y ahí sí miramos entonces qué inquietudes tienes. Me puedes hacer todas las observaciones que requieras allí para ya determinar pues, qué se puede hacer con la nota de parcial. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Muy bien, compañeros. Con esta información, entonces, podemos estar dando cierre a la sesión del día de hoy, informándoles o recordándoles que dejaremos habilitado para los compañeros que no lograron presentar el parcial en los tiempos establecidos una nueva opción aquí en la misma área de actividades de la sesión 4. Aquí, seguido a esta parte, que ya obviamente pues, no tienen acceso, habilitaremos otra opción para ese desarrollo de ese parcial debidamente identificada. Ya en unos minutos la verán. Y en la sesión del día de hoy, en el área de actividades, recuerden que en el área de recursos, allá dejo los dos ejemplos de declaración para que los puedan utilizar como herramienta también para ustedes. Y en el área de actividades va a quedar disponible un foro, un nuevo foro, para que por favor realicen sus aportes. Va a estar disponible hasta el 23 de mayo a medianoche. Por favor, tengan en cuenta esas fechas, tengan en cuenta que hay actividades y que dichas actividades hacen parte de la nota de seguimiento. Si no se cumplen con estas actividades, muy seguramente van a ver afectadas las notas de seguimiento al final del ciclo. Esto también quedará habilitado en los próximos minutos. Ya les informaré entonces en unos momentos a través del grupo de WhatsApp la habilitación de esa segunda oportunidad del parcial. Y unos minutos más tarde ya les enviaré la información, como siempre lo hacemos, a través del correo electrónico de la disponibilidad del video de esta sesión y el recordatorio de las actividades que quedan pendientes. Les agradezco a todos, compañeros, su participación y asistencia el día de hoy. Muchas gracias a todos por haber atendido aquí al compromiso académico. Espero que se encuentren o terminen de tener un día, una noche muy buena y puedan tener también un resto de semana muy productivo. Muchas gracias a todos, compañeros. A usted, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Ok, hasta luego. Que